Mi nombre es Luis Enrique Pacheco Torres y voy a presentar el tema de actuadores para la clase de sistemas programables. ¿Qué es un actuador? Es un dispositivo que convierte energía en movimiento. Estos se utilizan en sistemas de control y de automatización para generar o detonar alguna acción dentro del sistema. Los actuadores son usados ampliamente en procesos industriales y de manufactura. Podemos clasificar los actuadores dependiendo del movimiento que generen y de la energía utilizada para generar ese movimiento. Iniciando del movimiento que generen, tenemos dos ramificaciones: actuadores lineales, que generan movimientos rectilíneos, es decir, en línea recta, que usualmente se utilizan para empujar o jalar algo. El ejemplo claro de este tipo de actuadores son los pistones. Ahora bien, del otro lado tenemos a los actuadores rotatorios. Estos generan movimientos oscilantes o movimientos circulares. Un ejemplo claro es el motor eléctrico. Pasando hacia las energías que generan estos movimientos, iniciamos por los actuadores mecánicos. Un actuador mecánico convierte un movimiento giratorio de entrada en un movimiento lineal de salida. Estos son usados ampliamente para procesos que ocupen elevar algo, trasladar algo o posicionar linealmente algo. Estos se basan en dos componentes: los actuadores mecánicos de tornillo, que utilizan tornillos, utilizan el movimiento rotatorio de un tornillo para generar algún movimiento lineal. Un ejemplo claro de esto es el gato mecánico. Nosotros giramos a través de una manivela el eje del tornillo, haciéndolo girar, y este comprime el dispositivo, haciendo que se eleve el auto, es decir, genera un movimiento lineal hacia arriba. Por el otro lado tenemos a los que se basan en ruedas y ejes. Estos utilizan ruedas para alar o jalar algún tipo de cable o cremallera y crear un movimiento lineal. Un ejemplo sería el balde que sacamos de un pozo. Este está atado a una rueda, que a su vez está atado a una manivela, y nosotros lo que hacemos es girar y a partir de esa rueda jalar hacia arriba, es decir, creamos un movimiento lineal hacia arriba y sacar ese balde. Ahora bien, ¿qué podemos destacar de los actuadores mecánicos? Un actuador mecánico es altamente fiable, es simple, pues no ocupa tantos componentes y es de gran precisión. Otro tipo de actuadores son los actuadores hidráulicos. Estos utilizan fluidos presurizados para crear el movimiento. Existen dos tipos: el cilindro hidráulico y los motores hidráulicos. Un cilindro hidráulico convierte la potencia hidráulica en un movimiento lineal. Podemos encontrarnos dos clasificaciones: simple y doble. El simple contiene una única cámara para el fluido y crea un movimiento unidireccional, y el doble contiene dos cámaras para el fluido y crea un movimiento bidireccional. En el simple podemos tener dos tipos: aquel que hace la retracción del pistón a través de la gravedad, y el que utiliza un componente para retraer el pistón, como lo puede ser un resorte. En los dobles tenemos los diferenciales, que son las cámaras son de distintos tamaños, y esto nos ofrece una extensión lenta pero con bastante capacidad, y una retracción rápida pero de menor fuerza. Y por otro lado tenemos los que tienen las cámaras iguales, que nos ofrecen la misma fuerza y velocidad de movimiento hacia ambas direcciones. De hecho, estos se llaman dobles vástagos y poseen dos pistones y se mueven de esta manera. Ahora bien, los motores hidráulicos convierten la presión hidráulica en torsión o un movimiento angular, es decir, crean una rotación. Existen los de engranaje, que utilizan simplemente la presión hidráulica para mover engranajes y hacer girar al componente. Y tenemos a los de pistón, que utilizan como base los cilindros hidráulicos para hacer girar al componente. ¿Qué quiero decir con esto? Tenemos un pistón, al pistón está atado un tipo de manija hacia el componente que va a girar en un cierto ángulo. Entonces, cuando el pistón se extiende, hace que la manija gire ese componente 180 grados, y cuando se retrae, gira o realiza la otra mitad del giro, por lo que cuando se hace continuamente, hace un giro completo y empieza a rotar el componente. ¿Qué ventajas tenemos con este tipo de actuadores? Este tipo de actuadores tiene la capacidad de soportar grandes fuerzas, es decir, tiene capacidad de levantar cosas muy pesadas. Además, no se necesita aplicar o enviar más fluido para levantar grandes cantidades. La desventaja que tenemos es que tienden a perder fluidos, y estos fluidos pueden caer en el sistema y dañarlo. Finalmente tenemos a los actuadores eléctricos. Estos convierten la energía eléctrica en movimiento. Son más sencillos que los hidráulicos, ya que no necesitan tantos componentes para que funcionen. Estos solo necesitan colocarlos sobre una fuente de poder como una batería para que inicien su trabajo. Tenemos diferentes: los motores eléctricos y los pistones eléctricos. Los motores eléctricos convierten esta energía eléctrica en un movimiento rotatorio. Tenemos los de corriente alterna y los corrientes directa, que utilizan un principio similar, que es inducir electricidad para generar un campo electromagnético y hacer que los componentes giren.
Por otra parte, también tenemos a los motores eléctricos de paso a paso. Estos reciben impulsos eléctricos para dar movimientos angulares discretos. ¿Qué quiero decir con esto? Reciben un impulso y se mueven, por ejemplo, 20 grados. Reciben otro impulso y se mueven 50 grados. Es decir, se mueven poco a poco. No dan el giro completo directamente. Por su parte, los pistones eléctricos convierten la energía eléctrica en un movimiento lineal. Pero para esto ocupan los motores eléctricos, ya que a base de los motores eléctricos se mueven una serie de engranajes que hacen que se expanda este pistón. Este tipo de actuadores los podemos encontrar en diversas partes, por ejemplo, para la creación de bombas que hagan fluir a los diferentes líquidos, o también en plantas de tratamiento como tratamiento de agua o procesamiento de papel. Un ejemplo básico de donde podemos encontrar un actuador eléctrico como el motor eléctrico es en los ventiladores de casa. Estos utilizan este motor eléctrico para mover las aspas. Esto sería todo por mi parte. Muchas gracias por su atención.